En esta oportunidad trataremos con detalle la unidad de marketing. Para comenzar, es importante recordar que hemos estado viviendo un proceso de cambios profundo durante los últimos años, que está fuertemente relacionado con un consumidor muy dependiente de la tecnología, de Internet, de aplicaciones, donde las empresas, las distintas compañías han desarrollado importantes innovaciones desde el punto de vista del producto, sus servicios, servicios asociados, aplicaciones, si hablamos de teléfono, cine digital, si nos referimos a esa industria, pero también una serie de otros elementos que son novedosos en países que tienen un nivel de desarrollo similar a los 25 o 26 mil dólares, como es por ejemplo una serie de descontentos sociales que se van canalizando a partir de las tecnologías de la información. Para poder comprender estos procesos, es necesario recordar los orígenes del marketing y aquellos principios y conceptos fundamentales que lo determinan. Comenzaremos, por ejemplo, con lo que nos indica Peter Drucker. Peter Drucker indica que el marketing es tan relevante que no se puede considerar como una función independiente. Es decir, la estrategia, la función en la concepción del marketing es más bien una mirada global desde la perspectiva organizacional. Es decir, que todas las acciones que se emprenden en una organización o en una institución deben ser parte de este proceso de marketing. Otro elemento relevante que sin embargo tenemos hasta hoy completamente vigente es que el éxito de la empresa no lo determina el fabricante, sino que el consumidor, porque eso supone que la calidad, es decir, qué tan bueno es algo, un bien, un servicio para su uso, lo determina el usuario, el cliente, y no la empresa. Si desarrollamos elementos importantes a través, por ejemplo, de otro de los grandes autores modernos de marketing, llegaremos rápidamente a Philip Kotler. Y Philip Kotler, a través de su definición, nos permite descomponerla en elementos que necesariamente deben estar presentes en todas y cada una de las concepciones de lo que es el marketing. Indudablemente, este es un proceso social que involucra no solo al individuo de manera particular, sino también a su entorno y cómo éste se relaciona con las distintas estructuras propias que la sociedad moderna ha ido construyendo. Donde evidentemente las personas obtienen primero lo que necesitan, es decir, aquí se reconoce que existe un estado de carencia, es decir, algo que no tengo. Eso es necesidad, es un estado de carencia. Pero también lo que desean, es decir, reconoce la importancia del deseo. Por ejemplo, si usted tiene estado de carencia de agua, es decir, tiene sed, el marketing en ningún caso y nunca va a crear una necesidad. Sin embargo, va a actuar sobre la creación y la generación de satisfactores, es decir, aquellos que permiten satisfacer una necesidad, pero activando fuertemente el deseo. Por lo tanto, tú puedes tener sed, es decir, estado de carencia de agua. Sin embargo, las distintas formas en las cuales ustedes y nosotros vamos a resolver ese estado de carencia va a depender del deseo que nosotros tengamos y por lo tanto cómo nos imaginemos que va a ser ese satisfactor para lograr cubrir la necesidad, en este caso estado de carencia. Y evidentemente aquí aparecen conceptos como por ejemplo la creación, la oferta y el libre intercambio. Es decir, necesariamente tiene que haber un libre encuentro entre aquellos que ofrecen y aquellos que compran. Y evidentemente lo que se genera al final es que existe una percepción de valor que está dada por cómo cada uno de manera independiente, desde su mirada particular, desde su experiencia cultural, desde el conocimiento que tiene, valora un determinado bien o servicio. Por lo tanto, incluso ante un mismo bien o servicio determinado, no todos le asignamos el mismo valor y por lo tanto tampoco el mismo precio. Debemos señalar que es muy importante rescatar ciertos conceptos o elementos que están dentro de este proceso, partiendo por ejemplo por el consumidor y el cliente. Y aquí es importante recordar que no necesariamente el consumidor es el mismo que el cliente, es la misma persona. Ejemplo, en un transporte escolar, el consumidor es el niño o la niña y el cliente es el padre, la madre o tutor. Entonces,
el primer elemento fundamental para que exista este proceso es que tiene que existir un consumidor o un cliente que se debe convertir hoy día en un hincha. Ejemplo de eso, por ejemplo, son los consumidores o clientes de la marca iPhone, que tienen expresiones bastante especiales respecto de cómo ellos ven su producto, lo sienten y una serie de esfuerzos que son capaces de hacer para obtener, por ejemplo, en primer lugar, este producto antes que otros ciudadanos con similares características. Posteriormente, debe existir un análisis detallado de las necesidades que a través del marketing se genera, pasan a producción y se transforman en bienes o servicios y que nosotros le llamamos en área satisfactorias. Y posteriormente, estos llegan al consumidor, al cliente, este hincha, y comienza luego un proceso de retroalimentación significativa. Ahora, esto es un proceso continuo que requiere una retroalimentación positiva o negativa, es decir, refuerza el comportamiento, que en este caso sería la construcción del mismo bien o servicio, o sería una retroalimentación negativa que implica hacer cambios, depende de la magnitud que esto se presente. Podríamos decir que toda esta dinámica, este proceso, debe responder de manera eficiente al consumidor. Y en este caso, muy especialmente a este nuevo consumidor, que es un consumidor informado, que está conectado, más bien hiperconectado, que busca la innovación permanente, es práctico, le gusta ser reconocido como único, tiene estilos de vida nuevos, novedosos, que responden a distintas lógicas y estructuras muchas veces no conocidas hasta ahora. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo Google se hace cargo de estas nuevas competencias, de estas nuevas formas de ver el mundo. Y por sobre todas las cosas, este nuevo consumidor quiere decidir de manera autónoma. Para ello entonces, y poder atender de buena forma a nuestros clientes, debemos recordar y entender que marketing tiene dos dimensiones, una dimensión pensamiento y una dimensión acción. La dimensión pensamiento, recuerden ustedes, le llamamos marketing estratégico, y la dimensión operativa, operacional o mix son las variables que producto, precio, comunicación y distribución que se entremezclan para generar la propuesta específica. Vamos recordando, marketing estratégico, marketing mix. Desde el marketing estratégico hay elementos fundamentales que nosotros debemos hacer o determinar. La segmentación, el público objetivo, fundamentalmente. Luego, en el marketing mix aparecen las llamadas conocidas 4P. Pero las 4P son producto, comunicación, distribución y precio. Entendiendo aquello entonces, debemos reconocer qué elementos están en este producto, precio, comunicación y distribución. Bueno, por producto vamos a entender el producto esencial, el tangible, el aumentado, el packaging, etcétera. La comunicación, relaciones públicas, entre otros elementos. Tipos de distribución, esto hace directo, indirecto, intermedio, el precio se fijará de manera competitiva respecto a los costos, en fin. Es decir, el desarrollo del marketing mix tiene que reflejar lo que estratégicamente se ha pensado para llegar a este mercado potencial que hemos establecido, que luego vamos a segmentar y por cierto vamos a definir el público objetivo, quién es finalmente al que vamos a atender. Entonces, la mezcla de marketing, es decir, el producto, el precio, la comunicación y la distribución, va directamente a atender al público objetivo, target group o cualquier otra denominación equivalente. Para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes debemos entonces revisar y atender las necesidades de los distintos compradores. La pregunta entonces que necesariamente todo tipo de organizaciones y empresas en general se deben hacer es, bueno, ¿qué parte es más atractiva? ¿Qué parte de ese mercado es la que permite generar o permite potenciar los negocios que hemos establecido? Y para eso entonces debemos segmentar el mercado. Y segmentar necesariamente implica dividir, implica agrupar. Y la agrupación se genera en función de determinados criterios que permiten hacer esta agrupación. Por ejemplo, si vamos a segmentar por la variable socioeconómica, pues bien, entonces vamos a dividir
vamos a agrupar, vamos a segmentar en función de la clasificación económica vigente en Chile actualmente. Si vamos a eso agregar, por ejemplo, edad, bueno, deberemos establecer rangos específicos para justamente generar este alineamiento. Ahora bien, para poder segmentar debemos conocer las variables que nosotros podemos utilizar para segmentar. Entre ellas encontramos las geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Y respecto, por ejemplo, a las conductuales, debemos hacer acá un importante punto, que es que, dadas las características de este consumidor hiperconectado, hiperglobalizado, este ciudadano global más que local, las variables conductuales aparecen como los elementos más relevantes para segmentar, sobre todo si estamos hablando de segmentación utilizando herramientas de Internet. Resumiendo, segmentamos, dividimos, agrupamos. Agrupamos para luego generar un perfil. Este perfil es un cliente estándar, promedio, con determinadas características, que en adelante, por ejemplo, en marketing digital, le llamaríamos el buyer persona, buyer cliente. Y luego, a ese grupo bien caracterizado, el que nosotros vamos a atender. Ahora bien, si nosotros estamos haciendo una segmentación para productos o servicios que son propios de Internet, entonces necesariamente tenemos que ocupar el modelo de la segmentación desde la intención creado por Google a partir de la comprensión del comportamiento del consumidor que se ha generado a través del modelo llamado, comillas, ganando el momento cero de la verdad, cierre comillas, que es el momento SMOT. Entonces, la pregunta que nace luego de generar todo este proceso de segmentación es, bueno, ¿qué estrategia vamos a seguir? Y según los autores tenemos distintos tipos de estrategias. Aquí, para el proceso académico, vamos a recordar algunas. Vamos a comenzar, por ejemplo, por las estrategias de cobertura, donde aparece marketing diferenciado, es decir, un marketing mix, una mezcla de producto, precio, comunicación y distribución, se entrega de manera única para el mercado total. Un ejemplo muy claro sería el agua potable a través de, por ejemplo, Aguas Andinas, Esval u otra empresa que ustedes conozcan. En un comienzo, esto también ocurrió con Coca-Cola en sus inicios, porque atendían con una sola mezcla de productos, es decir, con un solo tipo de botella, que tenía un precio que se comunicaba de determinada manera y que se distribuía por distintos canales al mercado total. Hoy día, claramente, eso cambió en el caso de Coca-Cola y pasó de ser un marketing indiferenciado a un marketing completamente diferenciado. Es decir, se le entrega a cada segmento una mezcla de marketing distinta. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, podríamos decir que se entregan Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Coca-Cola tradicional, en distintos formatos, en distintos precios, momentos, etc. Es decir, se atiende a todo el mercado, pero de manera diferenciada. En cambio, en el marketing indiferenciado se atiende a todo el mercado, pero con una sola mezcla de marketing. El marketing concentrado, es decir, permite focalizar el esfuerzo en un solo segmento. Una vez que hemos segmentado el mercado total, pues bien, ese es un tipo de estrategia de marketing que permite atender de manera eficiente a grupos prioritarios, como por ejemplo podrían ser aquellas empresas que atienden a los diabéticos en términos de calzado, ropa o algún otro bien o servicio propio de las personas que sufren esa enfermedad. Luego aparece el marketing de nicho, que es un nicho. Necesariamente debemos entenderlo como un segmento dentro de otro, es decir, son un pequeño grupo de personas que en general tienen o consumen productos de alta rentabilidad. Un ejemplo muy sencillo también que podemos encontrar en el caso de Chile, por ejemplo, en los últimos años, en el contexto de un proceso de continuo respeto a las distintas diversidades, a las distintas formas de concebir el mundo, y al entregarles, por tanto, a todos y cada uno los bienes y servicios que necesitan y desean, apareció un buen ejemplo que se ha ido extendiendo en los últimos 2-3 años, básicamente, que son las
reglas, tijeras para zurdos. Esto entonces, si bien es un negocio todavía de nicho, esto puede ir creciendo, dado que en general, de manera bien particular, en los últimos años los zurdos respecto de los diestros en Chile han ido aumentando en proporción. Así que tenemos un espacio de un nicho que probablemente se podría transformar en un segmento dentro de muy poco tiempo. Luego tenemos el marketing 1-1, que es el marketing directo, es decir, le daré a cada cliente lo que él específicamente necesita. Todo esto lo vamos a resumir entonces en la matriz producto-mercado. Y esta matriz tiene dos grandes ejes. En el eje X podemos encontrar el producto y en el eje Y el mercado. Luego, en función si esto es un producto existente o un producto nuevo, y luego tenemos mercado nuevo o producto existente, se da la combinación de distintas variables que nos permiten atender a los distintos tipos de clientes. Ahora bien, los distintos tipos de clientes en función, por lo tanto, de lo que he segmentado, de cómo he pensado que debo atender de buena forma, en función de los datos que nosotros hemos obtenido. Es importante, por ejemplo, destacar dentro de esta matriz la estrategia de diversificación. Y esta estrategia de diversificación implica que las empresas van a generar distintos servicios y distintos productos en diversos sectores industriales. Un ejemplo genérico, pero que luego debe ser atendido por cada uno de ustedes, serían los holdings. Los holdings en general son buenos ejemplos de estrategia de diferenciación. Ahora bien, si nosotros buscamos la matriz de estrategias genéricas, vamos a encontrar al menos tres: diferenciación, liderazgo en costo, y luego vamos a ir con concentración o de enfoque. Dentro de esta matriz me parece importante destacar la diferenciación. La diferenciación en los mercados modernos, con este consumidor exigente, informado, inquieto, que navega en Internet constantemente, que resuelve gran parte de su consumo en el teléfono, la diferenciación, es decir, las características particulares que nos permiten ser distintos a nuestra competencia directa, es un elemento que se debe explorar y explotar cada vez con más fuerza. En la diferenciación en estos mercados competitivos y globalizados vamos a encontrar los altos niveles de rentabilidad. Todo esto está pensado en que la empresa tenga una buena posición en el mercado, es decir, cómo sus clientes van a observar, van a recordar a la empresa o el producto o bien o servicio. Y aquí es importante hacer la distinción entre imagen y posicionamiento. La imagen es lo que los clientes ven o vemos, y el posicionamiento es una idea generalizada sobre algo o alguien o un producto o servicio. Por lo tanto, el posicionamiento se encuentra en la mente de los clientes, por lo que se constituye en una oportunidad, una amenaza. Y lo más relevante es que esto es dinámico y por tanto puede cambiar a lo largo del tiempo. Lo importante es que las variables del marketing mix, es decir, producto, precio, comunicación y distribución, permiten generar este posicionamiento, esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado, lo que hemos planeado y lo que ocurre. Sin embargo, esta diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que finalmente ocurre es lo que sería la diferencia entre el posicionamiento planeado y el esperado. Y por lo tanto, buena parte del trabajo del experto de marketing va a estar en cerrar la brecha entre lo planificado y lo que realmente ha ido ocurriendo. Ahora bien, existen muchas formas de posicionar nuestros productos y para eso hay distintas variables, hay distintas formas de hacerlo, hay muchos autores, pero a través de un ejemplo vamos a intentar graficar la diferencia entre cómo nosotros podemos posicionar un producto, incluso eventualmente un mismo producto, pero a partir de distintas variables. Vamos a ver el caso de un automóvil que está diseñado para la ciudad, un city car. El producto es entonces un city car con velocidad hasta 120 km por hora y que recorre al menos 30 kilómetros por cada litro de combustible, lo cual genera un altísimo rendimiento. Tú puedes perfectamente pensar y puedes concebir este automóvil, por ejemplo, para una persona,
una dueña o un dueño de casa, da lo mismo, cualquiera sea la visión y el protagonista del ejemplo, pero eh, si está pensado para una persona o individuo que tiene que hacer trámites en trayectos cortos, entonces el vehículo tiene determinadas también características y es publicitado y comunicado a través de distintas plataformas según estas características. Distinto es, por ejemplo, si tú buscas un automóvil de precio en tamaño intermedio, más bien concebido como un producto familiar. Es decir, tenemos dos tipos de variables pensando en un solo producto. Es decir, necesariamente cuando diseñamos un producto o un servicio, las variables son los atributos que la conciben, son a su vez aquellas que nos van a permitir posicionarlo. Entonces, no olvidar que el posicionamiento es una idea generalizada sobre algo o alguien que se encuentra en la mente de los consumidores. También es importante señalar que existen una serie de ejemplos exitosos de marcas que se han posicionado muy correctamente dentro de distintos mercados o sectores industriales. Por ejemplo, algunos como Instagram, Uber, Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Mazda, Chevrolet, iPhone, entre otros, son muy buenos ejemplos de cómo las empresas logran posicionar sus marcas dentro de la mente de los consumidores. Es importante también dar un ejemplo que viene cambiando hace bastantes años la forma de entender el mercado de la telefonía móvil, que es la segunda etapa luego de lo que hizo iPhone, que sería la empresa Huawei. Es importante hacer esta mención, dado que ha ido generando un nuevo orden, una nueva estructura de cómo nosotros concebimos la telefonía móvil. Una buena herramienta para identificar al posicionamiento sería los mapas de posicionamiento, que fundamentalmente se generan y se utiliza a través de dos ejes que tienen que ser variables que permitan graduar el concepto de alto o bajo. Por ejemplo, puede ser prestigio o calidad, y luego en cada cuadrante se van posicionando las distintas marcas, y eso permite hacer un análisis de cada cuadrante y revisar y observar si, dadas las características de la industria en particular que estamos analizando, si ese cuadrante que aparece menos poblado es un cuadrante que deberíamos pensar seriamente en estar. Esto ocurrió con mucha claridad con la empresa Huawei, que entró en un cuadrante que hasta el momento no había sido explorado por las empresas de telefonía móvil en el mundo. En fin, estas entonces variables son las que permiten graficar y observar de buena manera dónde se encuentran nuestros productos, determinar cuál es la competencia directa, indirecta, y explorar con mucha claridad aquellos espacios vacíos que son necesarios o que podrían servirnos para nuestra marca, nuestro producto o una nueva línea de negocio.